Buen día, doctor Pérez. Buenos días. Buen día. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso 256, en este caso con su examen oral. Presentamos nuevamente y agradecemos a los jurados integrantes, a la doctora María Cristina Sadino y al doctor Pablo Méndez. Como usted sabe, doctor, va a tener 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Llegando a los 15 minutos, se le va a estar avisando, así puede redondear su exposición. Luego de ello, los jurados le van a hacer las consultas que consideren pertinentes. Bueno, lo dejo con su examen oral, le deseo mucha suerte. Ya, muy amable. El Bien. tema, voy a tratar de romper el esquema y hablar de un tema particular que empecé a ver que contrapone algunas cosas. Por ejemplo, la suspensión de juicio por error. Supresión de punto. Suspensión Bien. de juicio. Si vamos a nuestro código, está en el artículo 108. Si vamos al Código Penal, está en el artículo 76 bis. Si vamos al Código Procesal Penal de la Nación, está en el artículo 293. Breve reseña viene de la ley clásica inglesa, dice Common Law, algo así, que es ley común, incorporada a nuestro sistema penal por la ley 24.316. En fin, bueno, en nuestro código está bien establecido y bien determinado cuáles son los requisitos que debe adoptar para poder solicitar, peticionar una suspensión de juicio por error. En cambio, hago una diferencia en el Código Procesal de la Nación, no está tan descrito como el que está acá. Si bien en el Código Penal, el artículo te habla de que no debe pasar los 3 años, o sea, para poder solicitar eso, la pena no debe ser más de 3 años, debe recurrir a unas cuantas cosas más. Entre eso está no poder ir contra la ley de contrabando, la ley 20, recuerdo muy bien de eso. Y o contra la ley que habla de evasión de... Sí. Sin embargo, a mí me tocó, como profesor, me tocó en un fuero federal, y está libre. O sea, es el criterio del juez, nada más, porque yo tengo varios casos, por ejemplo, en la parte federal, como estoy en una zona fronteriza, donde la mayoría de los casos son de contrabando. Infracción a la ley, eh, no recuerdo, 24.100, donde sí, lo que hacen es, cuando vos llegas a la audiencia multipropósito de la demanda, lo que hace es conceden la suspensión del juicio, pero decomisan, por supuesto, la mercadería que ellos están trayendo, le imponen una multa y terminan. Y a esperar a que no cometa el mismo delito para que no se caiga su beneficio. En cambio, en la provincia, fuera provincial, es distinto, porque en el fuero provincial vos tenés, por ejemplo, tenés unas medidas de conductas. Ya te aplican una medida de conducta, también te aplican una multa mínima, como también te aplican un resarcimiento de... Son tres cosas distintas, ¿verdad? Que uno ve en comparación del fuero federal, porque en el fuero federal no hay norma de conducta. O sea, sí tenés que, no, perdón, no hay tareas comunitarias, como le dicen, no tenés que hacer una tarea comunitaria, directamente es hacer una donación y terminó. Bueno, nosotros en el fuero provincial sí, totalmente. Y no, pero con respecto a la parte de la provincia, sí, eh, se me hizo más riguroso porque son normas de conducta que se le aplican de forma constante, como tienen que estar, el juez determina el tiempo, el plazo, el juez determina la multa mínima, el juez determina el resarcimiento de daño. Si bien el abogado defensor propone, le puede proponer tanto al fiscal, en teoría tendríamos que tener primero el aval del fiscal para ver si está de acuerdo o no está de acuerdo, es la decisión del juez. En cambio, hoy de vuelta a la parte federal, no hay mucho diálogo con el fiscal. El fiscal directamente pareciera así que están
abocados a llevar a esto a una audiencia multipropósito donde se le concede el beneficio de suspensión de juicio de prueba si es que no tiene antecedentes, si es que reúne los requisitos que dice el código, debe aportar en cierto tiempo la donación. Siempre es, ya me tocó, por ejemplo, eh, para saber, por ejemplo, el monto que debe donar, el 15% de lo que arroja la forma. Aforo. Aforo es digo, aforo es lo que vale la mercadería en plaza según Arca o Andapip. Y obviamente te descomisan todo. Tienes un cierto tiempo para hacerlo, tienes un lugar determinado para hacerlo. Por eso termina la situación. En cambio, en la parte de la provincia me tocó, por ejemplo, cumplir mes a mes, porque el imputado queda bajo la supervisión del patronato. Mes a mes, si tiene que cumplir tarea comunitaria, debe constituirse el lugar, debe realizar las tareas comunitarias, debe firmar una planilla, estar presente y si impusieron algunas ciertas medidas, por ejemplo, eh, re- eh, recurrir a alcohólicos anónimos, recibir asistencia psicológica, debe eh, acreditar que fue y que estuvo presente o que concurrió. Ahora, hay una situación nueva, para mí nueva, porque yo vengo del lugar donde el año pasado apliqué esto, una suspensión de juicio a prueba en un juicio de violencia de género. En cambio, el nuevo paradigma que tenemos ahora es que no se puede aplicar una suspensión de juicio a prueba en en un hecho de violencia de género. Ahí vamos a... surge ese cambio de paradigma? El caso Gabriel Arnaldo Bomber, de la Corte Suprema, un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y en su tarea de defensor, ¿usted se vería impedido de pedir una suspensión de juicio a prueba en un caso de violencia de género, unas lesiones graves de violencia? Depende del lugar donde esté. Depende del lugar donde esté, porque acabé de decirle que es hermosa. Se viene de Formosa. Pasa. Lo tengo, ahora puedo demostrar. Pero acá no. O sea, obviamente sí me ajusto a la doctrina, a la jurisprudencia del lugar. Yo sé que si hago eso, obviamente me lo van a rechazar. Acá, Totalmente. ¿Litigaría en base a la jurisprudencia del lugar? Sí, totalmente. ¿usted sabe si acá en Neuquén las suspensiones de juicio a prueba por hechos, digamos, lesiones leves en contexto de violencia de género, o situaciones así, son otorgadas por los jueces? No son otorgadas. No son No otorgadas, son. pero entrarían dentro del primer párrafo del Sí, 76. pero hay una ley complementaria que dice que no deben ser otorgadas porque traspasan lo que es o sea, la La ley, perspectiva de género. la ley de pronto es una ley del Ministerio Público Fiscal, es una ley ¿qué ley sería la que estoy invocando? Ay, es- no, serían convenciones internacionales de protección de los derechos de la mujer, protección de los derechos de la igualdad, de la erradicación, de la prevención contra diferencias. Y no plantearía un recurso, o sea, usted va, tiene este caso, ¿no? María fue golpeada por Pedro, usted defiende a Pedro, lesiones leves de María en contexto de violencia de género, y Pedro no tiene antecedentes, viene limpito de papeles, todo impecable. ¿Usted no plantearía una suspensión de juicio a prueba para Pedro? Doctora, si yo sé que no va a avanzar, no voy a Ok, plantear. bien. No, su pregunta No, no, es. no, sí, digo, yo sé que no va a avanzar. Ya sé, hay jurisprudencia que lo delimitan. Lo único que haría es retrasar el proceso de algo que no tiene que ser, tiene que ser ¿Qué lento. quería para resolver la situación procesal de Pedro? Buscaría las medidas necesarias como para
que él pueda reinsertarse no reinsertarse como no está detenido, pero sí de alguna forma enmendar la situación. Perdón las palabras, estoy tratando de humanizar, siempre me dicen humanizar las palabras, porque pero la idea es buscar una forma y tener herramientas que en este momento se me van las ideas, pero cuando estoy sentado así y vienen, eh, buscaría la forma de implementar medidas como para que de alguna forma eh, pueda resarcir, digamos, el daño causado. Una de las posibilidades que nos concede el 76 en cuanto a la situación de esta prueba es realizar un instrumento económico tendiente a reparar el daño de acuerdo a las posibilidades. Sí, pero ahí hay algo que medio controvertido, porque ¿cómo reparar un daño físico? ¿O cómo reparar un daño psicológico? Hay delitos que no son cuantificables en cuanto a la reparación. Estamos, Hay delitos que no tienen. estamos hablando de violencia de género. Sí, sí, Por sí. eso nada más me quedé ahí. El Pero delito de sí, género, o sea, no es cuantificable en cuanto a un daño, poner un número a una circunstancia de daño en concreto, pero el código nos imprime a nosotros como defensores tenemos la posibilidad de hacer un ofrecimiento de reparación del daño de acuerdo a las posibilidades económicas del asistido. Es una posibilidad que también está la nos figura coloca la también, norma ahí. está la figura donde ejemplifican también esa situación. Y la figura donde el dinero muchas veces habla, y el dinero muchas veces no sé por qué repara el daño, ¿no? El daño que le ha causado. Me ha tocado de frente, bueno, ir con esa situación y Y le han dicho que no. me han dicho que sí. Que si hagan impresión o que se la denegan. No, me han dicho que sí. Reparé el daño de alguna manera. Estaría como pasando la violencia ahí, o sea. Existe toda la vida, eso. Pero en la parte privada, obviamente, yo hablo de la parte privada. Siempre me tocó la parte privada, nunca estuve en la parte pública. Usted es defensor público ahora de Pedro y viene con esta cuestión, ¿no? De Pedro de la golpeó a María, violencia de género. Entonces, ¿cómo lo defendería Pedro? Primero tengo que saber dónde estoy parado. Primero tengo que saber de qué le... Lesiones leves en contexto de violencia de género, agravadas por la situación de convivencia, por pareja. por el vínculo. Eh, Buscaría medidas como para que demostrar que Pedro va a cambiar de alguna manera o va... Pero ¿quién ha formulado los cambios? Está corriendo el indicador PRR. Tiene que buscar una solución procesal que beneficie a los imputados dentro de esos 4 meses que le concede el juez de investigación común en las partes. Y la prueba compromete a Pedro, digamos. La prueba es cargosa y Está compromete. utilizado la lesión de hematoma en el ojo Hay con la regla testigos. forense, hay fotografía y el testigo y está todo. O sea, ¿Cómo resolvemos ese conflicto de fondo y esa situación fáctica desde su rol de defensor que trate de defensor garantizar público. los derechos de Pedro? Sí. Buscaría herramientas adecuadas como para decir que Pedro está, se reinsertó en esto y que se arrepiente. Bueno, No está contado. obviamente se arrepintió de lo que ha hecho y Con el arrepentimiento no hacemos nada, o sea, no hay nada que diga que nos arrepentimos. O sea, yo digo, ¿plantea o no plantea la suspensión de juicio previa? ¿Va con una salida alternativa? ¿Intenta otra alternativa procesal viable? de hecho yo puedo, como defensor, ¿Qué herramientas le da el código? O sea, legales, ¿no? Que digan, no, yo el código me da esta herramienta, la tomo de acá. O sea, no. El fiscal quiere continuar con esa investigación, quiere llevar a esa causa y tener la posibilidad de que su defendido tenga una condena por el delito, ¿verdad? Usted hizo referencia que era prueba cargosa contundente en cuanto a... podemos ir a un juicio abreviado con respecto a eso. ¿Y prefiero que una condena antes que una superación de esta prueba? Si yo presento una suspensión de juicio de prueba en un lugar donde no está permitido, lo mismo lo va a lograr. Sin embargo, si voy a tratar de tener una solución concreta con como dije antes, perdón, me olvidé, con un juicio abreviado, intento buscar la solución para que mi cliente
mi asistido en este momento pueda llevarlo a una solución concreta con respecto al caso. Si bien las pruebas son contundentes contra él, que son la definitiva, no hay vuelta atrás, no puedo tapar el sol con la mano. Bien. Pasamos, doctor Pérez, a unas preguntas que hemos procurado, comunes para todos los postulantes. Bien. Usted está en el Ministerio de la Defensa Pública, ¿no? Ahora se pone. Y viene Pedro, que le dice que el abogado defensor, el particular que tenía, se fue. O sea, lo renunció, no le puede pagar. Entonces, a usted le dan que lo defienda a este señor Pedro. Asume la defensa del imputado por una causa de lesiones graves en contexto de violencia de género. ¿Mm? La audiencia de formulación de cargos, donde se le hace saber a Pedro qué hechos se le atribuyen de lesiones graves, ocurrió 6 meses anterioridad, con 6 meses anterioridad. Y en esa audiencia, el juez le impuso al fiscal 4 meses de, digamos, de investigación. 4 meses para que investigue. Llegamos, del IPP, exacto. Llegamos a esta altura, usted está habiendo pasado este tiempo, no hay acusación, no hay pedido de prórroga, nada. Ante esta situación, usted como defensor, ¿qué plantearía? Plantearía una suspensión, perdón, una nulidad por los plazos transcurridos. Nulidad. Prescripción por la prescripción de los plazos. Ajá. Nulidad sería por los plazos. Yo plantearía tampoco Nulidad. ¿Y qué peticionaría en favor de su asistido? la absolución con respecto a eso. Si el fiscal no... Ahí estamos hablando de la etapa de investigación. No fuimos a juicio, ni siquiera la causa se elevó. La bueno. Procuraduría del Cargo le da los plazos, el plazo de investigación. En ese plazo, la fiscalía no acusa, no hay requerimiento formal Pero de elevación a juicio. si no hay acusación, debería no haber imputación. Porque si tiene que haber una acusación para que se pueda proceder con la causa de una investigación, formular pruebas, pero si no la tenemos, Previo a la acusación tenemos la formulación de cargo. sí, O sea, hay una imputación. hay una imputación. Pedro sabe que se lo está investigando porque golpeó a María. O sea, tenemos esa parte cumplida. Estuvo ahí el abogado particular que luego se borró. Esa parte está cumplida. Pero los plazos procesales determinan, doctora, si los plazos procesales no son cumplidos en tiempo y forma, uno puede apelar a eso. Yo puedo apelar a eso. Yo me Bien. sujeto sobre los plazos. Entonces, ¿qué plantearía ante el no respeto de los plazos? Una prescripción de los plazos. Una prescripción Una de los prescripción. plazos. Prescripción de los plazos. ¿Qué Prescripción. norma utilizaría para esa petición ante el juez de garantía de la audiencia? ¿Cómo? ¿Qué normativa legal, en qué sustento legal del Código de Procedimientos utilizaría para pedir esa prescripción de plazo? Te agarro el código, te puedo decir, pero es un Sería mal, claro. plazo. 120. El 158 es el que establece Sí. los plazos de la IPP. 158. Sí. Bueno, el 159 era si no tengo una acusación, plantearía un sobreseimiento con respecto a eso. Porque no, ya, si el fiscal tuvo su tiempo y no pidió una prórroga, quiere decir que no
está declarando abstracta la situación y que no encuentra algo manifiestamente fuerte como para decir, sí, voy a buscar la forma de romper el grado de inocencia que tiene esta persona y tratar de pedir una condena con respecto a eso. ¿Y qué garantía constitucional se afecta con esta no? No acusación. El debido proceso. ¿Alguna otra más específica? Está el artículo 75, inciso 23, que habla de esto, de la igualdad de los derechos que deben tener, tanto cuando hablamos de violencia de género, de la importancia que debe tener. También está la otra parte donde habla de... ¿Hay alguna garantía constitucional o convencional que tutele el tiempo del proceso penal? Sí, ¿Cuál es? ahí está complicado. Sí, aquí. La expectación a la garantía del plazo razonable. Sí. ¿Y el fallo Price tiene alguna referencia? No se falla la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, doctor, pero en este momento se me ha olvidado. Bien. Caso 2. Usted interviene como defensor en una causa próxima a ser elevada a juicio por jurado. Sí, Tanto la fiscalía como la defensa no van a controvertir la materialidad de la muerte, ¿no? Hay una causa por muerte. Pero la fiscalía quiere incorporar unas fotografías del muerto. Una fotografía que dice que son importantes a su teoría del caso. La teoría del caso fiscal que fue un homicidio con ensañamiento. Le produjo más dolor, fue una muerte inhumana, lo dejó desangrado. Entonces dice que mostrando las distintas heridas sucesivas a lo largo del tiempo, las infiltraciones hemáticas, él asegura su teoría del caso. Entonces quiere que se pruebe. Y usted como defensor va por un homicidio simple. Lo mato, o sea, no discute la materialidad. Pero el modo sería la discusión. ¿Usted qué hace en ese caso como defensor en la etapa de control de la acusación con esta prueba que pretende incorporar el fiscal? Yo lo Dejaría dejaría, que esa prueba pase a juicio. yo lo dejaría que corra. O sea, si viene en plena etapa de juicio, te puede mostrar la foto. Tiene una foto, doctor, que puede, también lo he hecho. Y Y lo también, harían con la médica, la que hizo la autopsia, ¿no? Porque serían, ahí es otra cosa, ahí es donde yo abordaría. ¿qué Ahí, abordaría? por ejemplo, la situación donde, ¿cómo puede determinar que Bueno, hubo ensañamiento, que hubo un ese dolo, que sería un hubo... contra. Eso sería, pero la prueba a mí no me afecta. La prueba no le afecta. Bien, perfecto. ¿Conoce algún caso local en el cual se haya discutido o haya saltado una línea judicial? No, no, No. Ahora vamos con otro caso. Usted también, como defensor público, interviene en un caso donde está acusado un médico. Un médico por un médico por un acceso carnal por introducción de dedos en la vagina de una paciente. La denunciante dice que fue a hacerse una ecografía transvaginal y que el médico la abusó de este modo. Es la única, el fiscal va con este abuso sexual con acceso, ¿no? Introducción de dedos en vagina. Única acusación. Usted como defensor va con una teoría totalmente negativa, que no va a poder acreditar, que no va a poder hacer nada, que el hecho no existió. Estamos celebrando la etapa de debate, es un juicio por jurados, y el juez viene y nos da las instrucciones a las partes para que las leamos y medianamente litiguemos. En esas instrucciones está el delito principal, obviamente, como el delito, que sería el acceso carnal, pone como un delito también, como otro fundamental delito sería el gravemente ultrajante, y pone como tercer delito el abuso del 119 primer párrafo. Usted como defensor, ¿cómo reaccionaría ante esta incorporación de pronto del juez de manera... De oficio, De porque oficio. les dice, te dejo dos delitos penales incluidos
en las instituciones. ¿no? Obvio que tienen menor pena, o sea, de salir, no hay dos, hay una sola opción. Es uno o es uno. O sea, Yo voy a todo o nada, pero siempre tuve un caso similar a eso, ujú. donde justamente el médico era ginecólogo, pero trató de comprobar que en la experticia de su materia debe en algún momento, bueno, entrar o tocar la zona. Ahora, impugnaría, por supuesto, todo lo... No, usted está discutiendo. O sea, Trabajo en las instituciones. No, sí, yo soy la jueza y le digo, mire, doctor, acá yo incorporé 2 delitos menores incluidos. Fíjese. Entonces, usted como defensor diría, está perfecto, señor juez, o ¿qué diría? obviamente me opondría a todo eso, pero sí aguardaría la parte principal, que sería el abuso sexual. Una ¿Cuál vez, sería el fundamento de esa Oposición. ¿Por qué se pondría? Por eso pondría. Tu teoría del caso es que nada, no Que existió. no existe el hecho. no, obviamente, sustentaría y fundamentaría mi teoría del caso con respecto a eso. Si viene un médico que está haciendo eso, o sea, tiene la materia especializada en eso, está bien, debe tocarlo. Ahora, ¿cómo puede el paciente determinar de que le introdujo? No, pero eso viene un tema de prueba, eso es un tema que es ajeno. Estamos en la parte, digamos, estructural de, de La que instrucciones la al jurado. audiencia más importante es su jurada. Estamos Sí, dando las instrucciones pero, para decir, bueno, depende de... ¿Usted Sí, sí, permitiría que ingrese esas instrucciones? Diría, no, señor juez, me parece que es una afecta a la abundante, teoría del caso de la... es una abundante. No, No las objetaría. me basaría en mi teoría. Me basaría en mi teoría. Porque yo voy a sustentar mi teoría y voy a demostrar que realmente no ocurrió eso. Superar e intentar buscar superar la acusación principal, lo demás decae por. Pero no entraría en un debate con respecto a eso, ni No, no, me yo opondría por esa situación. Y que el fiscal haga lo que quiera, que el fiscal se investigue. Y el juez, si me da la oportunidad de oponerme, me opondría, pero si veo que la situación, es que esto se litiga. sí, O sea, a lo sumo le dirá al juez, no, entran igual y usted no sé qué hará, pero, o sea, en definitiva, es decisión del juez. bien, es Yo decir, me puedo oponer, pero es decisión del juez. ¿conoce algún presente judicial que habla de esta herramienta o esta obligación legal después de incluir delitos menores en las instrucciones? Ay, sí, justamente había visto una entrevista que usted hizo, esa misma pregunta, no me acuerdo. Sí, introducción de delitos menores. Álvarez Telles. Álvarez Telles, usted había, más había sacado el pensamiento penal. Ahí está. Bueno, la última pregunta, Permiso. en número 4, es es un caso. caso práctico que le proponemos a los estudiantes para que lo vean tranquilos, lo analicen y nos des tu posicionamiento en la defensa técnica de ese asistido en base a las circunstancias de hecho y todo lo que desarrolla ahí el estudio. Tomate el tiempo que necesites para leer el rey. Bueno, La fiscalía acusa ahí o intenta formular cargos por un artículo 165, homicidio en ocasión de robo. Esa es la hipótesis claro. esos son los hechos y la hipótesis jurídica es homicidio en ocasión de robo. Dice que actuó con dolo eventual.
¿cómo te plantarías vos como defensor al elaborar una estrategia de defensa de tu asistido? ¿Qué plantearías? ¿Qué dirías? ¿Qué pruebas buscarías? Bueno, sí, primero trataría de sustentar que fue un robo simple, pero acá, con la situación que habla de que la mujer de edad eh, maniatada, pobre, eh, después dice, a raíz de la víctima murió producto de un infarto. Es como el ejemplo que te dicen, vos, si salís manejando alcoholizado, bueno, en la intención de matar, pero si le chocás a alguien y le matás, bueno. En este caso es de una situación así, vos trataría de buscar la forma de reducir la pena de alguna forma, porque le van a atacar con todo. Buscaría las pruebas necesarias con respecto al estado de salud de la víctima, buscaría querido. Pero sí abordaría buscar la pena O sea, no posible. discutiría el delito de robo. No, a eso voy. ¿Y Al qué delito postura de habría en robo. función al derecho a la vida, al resultado de muerte? Eso lo dejo al fiscal, pero yo voy a defenderla al asistido. Bien. Listo. Gracias, doctora, gracias, doctor. No, muchas gracias por el